Bien, la cumbre. Daniel Santoro, ¿sirvió para algo? Creo que lo más importante de la cumbre es esta toma de posición del grupo iberoamericano frente a Cuba. Esta condena la más rotunda en estos últimos 5 años del bloqueo que Estados Unidos mantiene en el 62 contra Cuba es un hecho político importante, pero yo creo que es más importante el cambio de la posición del gobierno argentino frente a Cuba. Creo que han llegado a una posición realista, porque en los últimos 5 años el presidente Carlos Menem, un poco en sintonía con los exiliados más duros de Miami, fundamentalmente con el grupo de Jorge Mascanosa, criticaba a Fidel Castro, incluso, vos te acordás, Nelson, en la cumbre de Madrid de hace 3 años atrás, incluso habló de la desaparición física de Castro como la única forma de que Cuba llegara a la democracia, ¿no? Llegando a un límite bastante discutible. Entonces el gobierno argentino permitió por primera vez en estos 5 años que saliera este rechazo al bloqueo norteamericano, e incluso más, creo que lo más importante, no sé si vos compartís la opinión, es esta condena por anticipado a la ley del senador republicano de Estados Unidos, Jesse Helms, que establece que quiere aumentar el cerco contra Cuba, frente a otras posiciones que buscan una transición ordenada para Cuba, y buscan no asfixiar a Cuba, sino de buscar a través del diálogo una solución para un país que todos queremos como es Cuba, ¿no? Para mí eso es lo más importante desde el punto de vista político. Roberto Montoya, colega argentino, pero que está en España. ¿Sorprendió este cambio de posición argentina en relación al tema Cuba, que se lo señalaba Daniel? ¿A ustedes les sorprendió? ¿Tiene algún significado? Yo creo que relativamente sorprendente. Por un lado, yo creo que estoy de acuerdo con Daniel en que ha sido importante el paso que ha dado Iberoamérica en agudizar más su crítica a las anteriores resoluciones que conocíamos, pero igualmente creo que se queda a medias tintas. Creo que antes se deploraba, ahora se rechaza, no se condena. Hay una cantidad de términos que no se sabe si habrá que esperar otros 10 años para que se pase a ese condena. Es decir, cuál es la explicación por la cual Iberoamérica considera que Cuba no tiene que tener una integración global en esta época en la cual se acabó la Guerra Fría, en la cual se acabaron los grandes demonios que tenía el continente. En el caso de por qué se precedió de una serie de declaraciones, en primer lugar del presidente argentino, pero de otros ministros, cancilleres, que anticipaban incluso una declaración más rotunda, yo creo que hay que buscarla en el norte, hay que buscar, es decir, cuál es, y no es la primera vez, ya lo sabemos, que la política exterior de este gobierno tiene una relación bastante directa con los pasos que previamente ha dado la administración norteamericana. Entonces, si en este momento Bill Clinton, a pesar de haber sido un senador demócrata, Torricelli, el que inició este endurecimiento hacia Cuba en estas épocas, yo creo que Clinton está jugando un pulso con los republicanos, con los sectores más duros, con Helms y Burton, que intentan aplicar este tipo de mordaza aún más tenaz sobre Cuba. Y creo que esto responde que hay un interés por parte de Clinton de ser arropado, de ser ayudado por una serie de gobiernos amigos, de gobiernos aliados en este pulso, de mostrar que no es solamente una cuestión suya, sino que el continente está pidiendo eso por las razones más diversas. Y yo creo que la postura del presidente argentino entra dentro de esa lógica, y si no, no se entiende qué ha variado fundamentalmente de aquí a los años anteriores en Cuba como para hacer un cambio radical, ¿no? Quiero compartir con ustedes este testimonio del presidente de la República en la cumbre. Hemos hablado fundamentalmente de la educación, de la ciencia, de la tecnología, para que en los umbrales del segundo milenio estemos en condiciones de incursionar con éxito también en el mundo del conocimiento, del saber, de las comunicaciones.
ya no tan solo por nosotros, por supuesto, sino por nuestros hijos y por las futuras generaciones. Hemos dicho aquí en forma terminante, no hay posibilidad de hablar de la libertad si es que no estamos preparados para la misma a partir de la educación. La educación para preparar al trabajador, que evidentemente ya no puede dedicarse a una profesión solamente. El mundo es tan cambiante que al hombre hay que prepararlo para esos cambios. Y de pronto el que tiene un trabajo como albañil, quizás tenga que hacer un trabajo como chofer de un taxi, de un camión o de algún medio de movilidad. En fin, la educación, Daniel, ¿realmente importó en esta cumbre? Hay que admitir que hubo un trabajo previo de los ministros de Educación de varios meses y que de la declaración de Bariloche, el documento de educación, ya estaba consensuado antes de que se reunieran los presidentes. Pero obviamente el discurso del presidente dejó mucho que desear. A mí me llamó la atención que habiendo ministros y tantos buenos redactores de discursos haya sido tan flojo el discurso de Menem. Y aparte, cómo contrastó el discurso de Menem con la realidad. Porque mientras en el Hotel Yao Yao se veían 21 representantes de países con todo el lujo del Hotel Yao Yao y la ceremonia, 20 kilómetros más lejos en el centro de Bariloche había 5.000 estatales pidiendo, entre otras cosas, por los sueldos para los docentes. Y esa fue, creo que, la clave y la falencia más grave que tuvo el grupo iberoamericano con respecto a la educación. No se comprometieron a financiar los objetivos de mejorar la calidad de la educación en Iberoamérica. Roberto, tenemos 3 minutos finales. Quiero algunas reflexiones breves. Primero, la definición de Samper, en el sentido que aumentó en 30 millones el nivel de pobreza en Latinoamérica, ¿sorprendió? No, yo creo que nos sorprende al que siga un poco los temas latinoamericanos, que al mismo tiempo que Iberoamérica autorreivindica de que ha dado importantes pasos en el crecimiento económico, incluso hasta el vicepresidente del Banco Mundial hace poco citó el ejemplo de los tigres asiáticos como ejemplo de lo que podía pasar en América Latina, pero ese crecimiento económico se da paralelamente a un empobrecimiento de la población y a una profundización en el foso que existe entre ricos y pobres en el continente. Y solo por citar el tema de la educación no solamente no ha aumentado en términos proporcionales los presupuestos a nivel general continental con respecto a años anteriores, sino que va decreciendo, es decir, que hay menos aulas y menos maestros y profesores en América Latina que los que existían anteriormente en proporción a su población. Con lo cual yo creo que es un crecimiento con políticas de ajuste neoliberal que ya se conocen sus resultados en muchos otros lugares y la agudización, la extensión de la pobreza es una consecuencia de esa política. Pregunta final, ¿hubo mucha frivolidad en la cumbre? No sé. Yo te diría que la frivolidad mayor son las cumbres en sí mismas. Yo creo que las cumbres tienen mucha pomposidad, discursos muy bien trabajados, pero en definitiva hay tanta incoherencia entre lo que se discursa en las cumbres y lo que hacen a nivel nacional los distintos regímenes, salvo contadas excepciones, que uno se pregunta ¿qué queda en concreto de todo esto para el ciudadano medio, para el ciudadano de pie de los países latinoamericanos? Daniel. 4 horas de discusión el lunes, el resto cenas y agasajos. 4 horas de discusión el martes, el resto cenas y agasajos. Y el presidente tuvo 2 horas para jugar al golf. Daniel Santoro, Roberto Montoya, muchas gracias. ¿Vio?